Bueno, bienvenidos a todos, qué alegría, cómo nos saludamos cada viernes con más efusividad, todos los que nos concentramos en estas visitas guiadas, en estos paseos un poco virtuales y hoy también un poco imaginarios por nuestro pasado y nuestro presente, siempre con esta idea de yendo y modificando nuestro presente, sirviéndonos del pasado para aprender y para repensarnos. Hoy tenemos una visita, como les decía, bastante especial, porque hoy, a diferencia de otras veces, vamos a estar dándole un lugar prioritario también al mito, a la imaginación, a nuestro imaginario colectivo. Vamos a estar hablando, como siempre, con Lucas Sosa, mi compañero, guía del Museo Casa Lepage y especialista en iconografía de Buenos Aires, y con dos invitados de honor el día de hoy. Martín Ezequiel Farina, él trabaja en el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la UBA, y además es un divulgador científico nato, tuvo también sus intervenciones en lo que es el humor científico, un proyecto de stand-up científico, ahora está con el proyecto Alucigenia Divulgación, y además es un enamorado de las leyendas porteñas, ¿no? Así que vamos a estar escuchando de manos de alguien que sabe y sabe contar. Y también, hablando de saber contar, estamos muy gratos de presentar a Mariana Menéndez, que es guía de turismo de Signature Tours, y que también sabe mucho sobre estas historias y sobre estos mitos y leyendas de Buenos Aires, y sobre los lugares en los que se basan estas leyendas, ¿no? Donde encuentran sede, y nos va a estar contando varios detalles, seguramente desconocidos para muchos, de todas estas historias. Como siempre, quien les habla, Flavia Sorsi, estamos desde Casa Lepage Art Hotel, aquí en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en Bolívar al 300, en un edificio histórico que vale la pena visitar por infinidad de motivos. Vamos a comentar algunos de ellos, desde su arquitectura hasta su arqueología y por supuesto su galería de arte. Esto es un edificio de estilo Art Deco, que sin embargo es mucho más antiguo, es un edificio que data de fines del siglo XIX, y que tuvimos la oportunidad de excavar a partir de que su última restauración, desarrollada por el estudio de la arquitecta Ana María Carrio desde el año 2004, tuvo muy en cuenta, muy presente, el tema de la recuperación de los restos arqueológicos que había en el terreno. Es así que entre los años 2004 y 2011 estuvimos participando de una serie de excavaciones que nos permitió construir lo que hoy es una de las colecciones más importantes para la arqueología de Buenos Aires, y la más importante sin duda en lo que respecta a la arqueología del periodo colonial temprano. Hemos recuperado pozos y sus contenidos, pozos de basura y todo el contenido de bienes culturales, restos culturales que allí se arrojaban, desde principios de 1600 hasta fines de 1900. Este es el edificio tal cual lo tenemos hoy, donde funciona el Casa Lepage Art Hotel, y ven algunos detalles de su restauración y cómo se han conservado y puesto a nuevo la carpintería original, y ven este pasaje Belgrano, que si bien ahora ya no conecta como solía hacer la calle Bolívar con la avenida Belgrano, sigue siendo, como decimos, un pasaje en el tiempo, y en esta oportunidad un pasaje también hacia nuestro imaginario colectivo. Les comentaba que vamos a estar viendo con un poco más de detalle algunos aspectos históricos del edificio antes de pasar a nuestro tema puntual. Es un edificio que sin duda despierta nuestro imaginario por el hecho de tener este pasaje, por el hecho de su antigüedad y por el hecho de haber conservado en sus entrañas, en su subsuelo, tantos restos arqueológicos que siempre tienen una conexión con todo lo que nosotros nos podemos imaginar como el inframundo, ¿verdad? A fines del siglo XIX, como les comenté, se manda a construir este edificio, lo manda a construir justamente Carlos Guerrero, ¿no? Quien había adquirido la propiedad por herencia de su hija Felicitas, quien además es fantasmagórica, y ya la vamos a estar mencionando de nuevo. Felicitas, a su vez, lo había obtenido de su marido Martín de Álzaga,
quien era mucho mayor que ella, y ella había enviudado de él, ¿no es cierto? Y los Álzaga se lo habían comprado a la familia de la Peña, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Este era un predio muy, muy apreciado, muy valorado, y localizado en pleno centro de lo que en ese momento era la traza urbana, que era mucho más reducida de lo que es al día de hoy. Como les comenté en un principio, en la década del 30 el edificio es restaurado, intervenido por el arquitecto Alejandro Virasoro, quien le da el estilo Art Deco que vemos al día de hoy, y en la década del 50 del siglo XX pierde una parte de su superficie este edificio, porque se ensancha, se culmina con el ensanche de la avenida Belgrano, como de tantas otras arterias de la ciudad, y eso hace que se tenga que relotear y se pierda toda la parte de la esquina y toda la fachada que daba sobre la avenida Belgrano. Así que hoy en día ese pasaje comercial que conectaba la calle Bolívar con la avenida Belgrano ya no las conecta más, pero sigue siendo este paseo, este pasaje que nos permite conectarnos con nuestra historia. Como les comenté, hemos encontrado en estas excavaciones contextos que van desde principios del siglo XVII hasta fines del siglo XIX. Durante gran parte de esta historia, el lugar fue un hueco, no fue un edificio. Durante todo el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, el lugar fue un hueco, es decir, un espacio vacío entre las pocas edificaciones que tenía la ciudad de Buenos Aires, y por eso también fue aprovechado por distintas personas para descartar sus residuos en un momento en el que todavía no había un sistema de recolección de residuos municipal, ¿no es cierto? Es así como gran parte de las excavaciones que nosotros desarrollamos en el predio tuvieron como resultado el hallazgo de pozos de basura. Aquí pueden ver algunas de las escenas de los distintos lugares donde estuvimos interviniendo con metodología arqueológica en este sitio, que, como les comentaba, resultó ser uno de los sitios más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Martín Ezequiel Farina, del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la UBA y del proyecto Alucigenia Divulgación, y Mariana Menéndez, guía de turismo en Signature Tours. Con ellos vamos a estar hablando un poquito de esta misteriosa Buenos Aires. Les quería comentar un poco cómo siempre estas historias se entrelazan. Una vez que yo empecé la carrera de arqueología, rápidamente la intención era asociarme a algún equipo de trabajo, como solemos hacer todos los que empezamos a estudiar arqueología. Sabemos que el trabajo de campo es parte importantísima de la formación profesional, y yo, al tener otro trabajo, me concentré en todas las posibilidades que tenía de excavar dentro de lo que era la ciudad de Buenos Aires, para no irme de campaña durante 15, 20 días al interior. Y es así como di con el Centro de Arqueología Urbana y el equipo de Daniel Javelson, quien también fue quien comenzó las excavaciones en Casa Lepage. Y al poquito tiempo de integrar este equipo, resultó ser que ya había un mito, y ya había una posibilidad de ver si no quiero decir refutábamos, porque este rol del científico como refutador de leyendas me resulta un poquito antipático, pero a ver cuánto había de realidad en este mito. Y ese mito era si Facundo Quiroga estaba en la bóveda donde se decía que estaba en el cementerio de la Recoleta, o no, porque resulta que no lo habían encontrado. Había restos de otras personas, pero no estaba Facundo, quien había sido traído a Buenos Aires hacía algunos años. Y además, si estaba realmente enterrado de pie, como habían dicho que iba a ser enterrado, y como había estado enterrado con anterioridad en otros lugares. El cadáver de Facundo pasó por distintos lugares, porque bueno, siendo un caudillo, como siempre, el tema de los sabotajes y de los saqueos a sus restos era algo que los deudos tenían muy presente. Y bueno, finalmente cuando se decide traerlo a Buenos Aires, resulta que se pierde un poco ese rastro y queda como en el ámbito del imaginario el dónde estaba. Y esta posibilidad de que estuviera en la bóveda de la Recoleta estaba, por supuesto, pero
Hete aquí que se descubre que entre los restos no estaba Facundo. La posibilidad que surgió en esa oportunidad era que estuviera detrás de una de las paredes de la bóveda y enterrado de pie. Es así como se planteó este trabajo arqueológico que dirigió Daniel Javelson mismo y en el que yo participé, en el que la idea fue ir a ver con un georradar de la Comisión de Energía Atómica si realmente Facundo estaba de pie o no. Y dimos con Facundo, estaba enterrado, estaba de pie, estaba detrás de una de las paredes de la bóveda. Y se imaginan lo que es para una joven estudiante de arqueología que su primera experiencia sea bajar por esa escalera a una bóveda en el cementerio de la Recoleta llena de babosas y de restos que se veían claramente entre bolsas de consorcio y cofres abiertos. Fue toda una experiencia que me puso directamente en contacto con todos los aspectos del imaginario que uno se pueda imaginar, justamente, y que tienen que ver con nuestro subsuelo. Y además con un personaje con esa carga, ¿no? Como puede ser Facundo Quiroga. Y hoy, cuando preparábamos la charla, pensaba también en esta no contraposición, o este no ser necesario. No es necesario que el mito sea una cosa opuesta a la ciencia, ¿no? Muchas veces el mito es lo que nos lleva a investigar, y en arqueología tenemos un montón de esos casos, y quizás el más paradigmático sea el de Schliemann, el de Heinrich Schliemann, este millonario alemán, este personaje tan cinematográfico, tan excéntrico, ¿no? Una persona que no era millonaria de cuna, sino que se había hecho a sí mismo, se había ido a Estados Unidos, y desde muy pequeño el padre le contaba las historias de Homero, y a él le parecía que no podía ser todo parte del mito, y que algo tendría que haber de verdad, y finalmente encontrar sus tan ansiadas estructuras. Él, para encontrar Troya, en realidad destruyó la Troya homérica y encontró una Troya muy anterior, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera fue uno de los pioneros de la arqueología, a pesar de todos sus errores, si quieren. Ahora con el diario del lunes podemos decir que no fue muy sistemático, ¿no? Al momento de trabajar, y sin embargo, qué importante esto de haber seguido una hipótesis, haber ido a planear una excavación en un lugar en el que al que él llegó a través del estudio de documentos. De alguna manera fue un pionero de la arqueología. Es decir, que nosotros, Indiana Jones dice en la película, que nos olvidemos de los tesoros enterrados, ¿no? Y sin embargo, está lleno de tesoros enterrados, y está lleno de tesoros también desde el punto de vista de la importancia científica, pero también de tesoros, lo que se dice tesoros, ¿no? ¿Cuántas veces han encontrado embarcaciones, naufragios con tesoros españoles y tantas de esas cosas? A nosotros los arqueólogos urbanos nos suele pasar que excavamos en contacto con la gente. Eso, los arqueólogos que excavan en otras zonas, quizás por momentos o por largos periodos están solos, está el equipo solo, y solo si ellos quieren, o si ellos lo buscan, o si hay un interés por parte de la población local, ellos tienen que ir y explicar, por supuesto, lo que están haciendo, ¿no? Dar cuenta de esto que están desarrollando en determinado lugar. Porque la gente cambia, y son miles de millones de personas que están viendo que uno está excavando. Y son miles de millones de personas curiosas, interesadas también por su pasado, que se acercan a preguntarnos y a contarnos cosas. Es así que vemos todo el tiempo los arqueólogos urbanos esta conexión entre el mito y nuestra actividad, porque casualmente todos tienen alguna historia para contar, que aunque la cuenten en primera persona y digan, esto me pasó a mí, créeme, es la misma que te puede contar una persona en Misiones, una persona en Santa Cruz, una persona en Córdoba, o una persona en Mendoza. En general tienen que ver con historias de infancia, recuerdos quizás ciertos y quizás construidos a lo largo del tiempo, de un niño jugando en un patio de una casa antigua que cae por error o por travesura en un antiguo túnel, y ahí descubre, y ahí empezamos. Puede ser un tesoro con oro,
puede ser las trenzas de patricios asesinados, puede ser cadáveres de unitarios asesinados, puede ser armas, balas de cañón, todavía explosivas, porque además eso se repite también, que jugando con pelotas, lo que pensaba que eran pelotas, resulta que hacen estallar balas de cañón. Estos mitos vienen a contárnoslo, o por lo menos a mí me ha sucedido, que me lo han contado en San Martín, en San Isidro, en San Telmo, por supuesto, ¿no? Y todo lo que es el casco histórico, y en Misiones, donde además entran mucho los jesuitas, como es el caso también de la Manzana de las Luces, ¿no? Entonces está esta historia también reiterada de que los jesuitas, antes de la expulsión, enterraron todos sus tesoros para en algún momento poder buscarlos, y que entonces en Misiones, por ejemplo, siempre en todas las reducciones se cuenta que hubo un arquitecto que trabajó en las reducciones y que encontró ese tesoro y se fugó con el tesoro y nunca más se lo vio. Todas estas historias son las que vamos a estar compartiendo en forma un poco, muchísimo más resumida de lo que nos gustaría a nosotros que nos apasionamos por estas cosas y no paramos de hablar, junto a Mariana y a Lucas y a Martín. Vamos a empezar con el primer tema, porque si los tenemos que clasificar, como hacemos los arqueólogos que clasificamos todo, hemos clasificado esta charla en temas. El primer tema sería que el subsuelo de Buenos Aires es una red de túneles. Estamos caminando siempre sobre túneles. Ahí habrá algo de mito y habrá algo de realidad. Lucas, ¿nos querés contar un poquito? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Este mito está muy marcado en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Nos ha pasado en el año 2018, cuando en una obra en la esquina de Avenida Independencia y Calle Bolívar, recibimos una denuncia de los vecinos que veían que estaban excavando para hacer los subsuelos del edificio, y cuando nos llaman nos dicen, aparecieron unos túneles. Y ahí aparece digamos, este mito. Cuando vamos al lugar, resulta que no, que eran unas estructuras sanitarias y algunas pequeñas cisternas que habían florecido producto de la excavación de la retroexcavadora. Pero bueno, acá podemos ver bien marcado, digamos, cómo está ese mito impuesto en la sociedad, digamos, de los túneles. Ni bien ven una estructura, ellos ya creen que es un túnel. La cuestión es que en general además se asocia con lo prohibido, con lo ilegal, con los escapes, ¿no? Siempre, porque no es un túnel que puede ser un túnel de agua. Claro, en general, cuando uno dice túnel, la idea es esa, ¿no? ¿Para qué fueron construidos? O sea, ¿con qué fin? Está el mito de que fueron para hacer contrabando, o de que por ahí se sacaban tesoros, que traficaban esclavos, cuando en realidad... ¿Escapaba algún amante? Algún amante también puede haber sido. El contrabando en realidad, o sea, estaba muy a la vista, o sea, no hacía falta que la gente se escape, la gente, digamos, contrabande por los túneles. Un problema que tenía Buenos Aires es que estaba totalmente indefensa. Solamente tenía un fuerte que se había construido en 1595. Imagínense que el fuerte estaba donde hoy está la Casa Rosada. Y después teníamos toda la costa, desde la zona de Quilmes hasta la zona norte, totalmente indefensa. O sea, que el problema estaba en que había que crear un sistema defensivo para actuar de manera más rápida en caso de un ataque de piratas o de corsarios, que era lo que, digamos, que los que más propensos a atacarnos estábamos, teniendo la costa, el río. Entonces, bueno, la teoría más acertada, digamos, de la construcción de los túneles, que fueron construidos a pico y pala, hacia fines de 1600, principios de 1700, es que fue un sistema defensivo que conectaba los principales edificios de ese momento, que eran el Cabildo, la iglesia de San Ignacio, otras iglesias más de alrededor de San Francisco. Algunos dicen que se llegaba de San Telmo hasta Recoleta. Hay mucha fantasía también, ¿no? Porque me parece que era una red demasiado extensa. El epicentro de los túneles era la Manzana de las Luces, la que antiguamente se llamaba la manzana jesuítica, donde estaban algunos, digamos,
las instituciones religiosas, como el Colegio de San Carlos, la Iglesia de San Ignacio. Luego, bueno, en la Manzana de las Luces van a funcionar otras instituciones, como el Museo de Ciencias Naturales, el Banco Provincia, etc. La cuestión que, bueno, la idea era el sistema defensivo, ¿no? En la sociedad está, digamos, la idea de que era para contrabando, etc. Tuve la oportunidad en el año 94, hace mucho tiempo, de poder recorrer un largo trayecto de los túneles en el Colegio Nacional. Ahí fue, digamos, que yo con muchas ganas de conocer la parte de la Manzana de las Luces, mis padres me llevan con mi hermana a esa visita, y entrar a esos túneles era algo increíble, porque aparte se podían recorrer largamente, que hoy ya no se puede, era ver las paredes todas con las marcas de los picos, y bueno, las luces que le habían puesto actuales, el recorrido que era largo, y además ver otros túneles que salían a la derecha y a la izquierda. Imagínense que yo tenía, no sé, 12 años, para mí era todo un misterio, ¿no? Bueno, ¿cuándo se van a estos túneles? ¿Cuándo se descubren? En 1912 estaban haciendo una ampliación de la Facultad de Ingeniería, ahí en lo que es hoy el actual edificio de la Manzana de las Luces, donde estaba antiguamente la Universidad de Buenos Aires. Hay un hundimiento y ahí aparecen, digamos, uno de los primeros túneles. Acá va a aparecer el arquitecto Héctor Kreslevin, que es la foto que vimos anteriormente, y él va a ser el que se va a encargar de empezar a hacer una investigación sobre la red de túneles. De 1912 a 1920 va a estar investigando, 8 años le dedica de su vida a investigar los túneles. Va a tener la suerte de poder transitar por gran cantidad de túneles que hoy ya no existen, debido a las construcciones de los edificios nuevos, del subte, que fueron, digamos, rompiendo estos túneles, se fueron perdiendo a través del progreso. Él va a ser el primero el que va a realizar un relevamiento, se va a dar cuenta que esta red de túneles estaba conectada, y va a ser el primer trabajo científico sobre los túneles de Buenos Aires. Hoy lamentablemente tenemos poco para ver de los túneles. Queda un trayecto muy cortito en lo que es la Manzana de las Luces. Cuando se hace la visita, no sé si se está accediendo ahora, incluso se puede ver en el túnel cómo está atravesado un cimiento del edificio. Se puede pasar por un costadito, pero es un trayecto muy corto. Otro lugar donde quedan rastros de los túneles son en el Colegio Nacional, como yo les había contado, que pude recorrer un trayecto. Y también... Y que ahora también Mariana nos va a contar un poquito. Sí, nos va a contar una experiencia suya como alumna del Nacional, ¿no? Y también, digamos, con la conexión de lo que es la iglesia San Ignacio. Y acá, bueno, aparece una historia de lo que eran las rateadas de los antiguos, ¿cómo se llama esto? Los antiguos alumnos del Colegio Nacional, y los actuales también, o un tiempo atrás también. Sí, así que, Mariana, ¿nos podés contar un poco, vos que fuiste alumna de... Sí, bueno, yo realmente pasé varios años de mi vida en la Manzana de las Luces, porque, bueno, soy egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, y tuve la suerte, igual que vos, Lucas, de que uno de nuestros profesores, Adrián Fanjul, consiguió el permiso, que era el profesor de castellano, de llevarnos a hacer una visita a los túneles, porque no es que íbamos todos los alumnos así como algo normal, ¿no? Había que pedirle el permiso al rector y todo, era un tema medio burocrático. Lo logró y nos llevó. Y también, bueno, fue por supuesto una experiencia fascinante. Si ven ahí la foto, justamente ese patio es uno de los patios internos del colegio, en el subsuelo, al lado del microcine, y uno va entrando, además de que el túnel tiene como, es todo de tierra, así viva, no está revestido ni nada, y a medida que uno va entrando, el túnel es súper largo y se va haciendo cada vez más bajo. Entonces nosotros teníamos que caminar prácticamente ya en 4 patas el último tramo,
y era como una sensación impresionante la claustrofobia que te daba eso. Realmente. Imagínate, 30 personas de la división ahí metidos, era como una locura. La humedad que había ahí, y eso que vos mencionás de los pasillos que salían para un lado y para el otro, que a veces nos metíamos y eran como un pasillo que no estaba iluminado, que estaba todo oscuro, y uno avanzaba, y se encontraba con algo, como no sé, sentíamos que era algo, una presencia o algo, era absolutamente aterrador, pero fascinante a la vez. Y justamente algunos de estos pasillos conectaban con la iglesia de San Ignacio de Loyola, que está al lado. Y bueno, hablando de esto de las rateadas que estabas comentando, en el libro Juvenilia de Miguel Cané, que también fue un estudiante del Buenos Aires, se cuenta, ¿no? La historia de que justamente en estos túneles que tenían tanta humedad y oscuridad pululaban muchas ratas. Entonces, ¿qué pasaba? Que los alumnos se escapaban de clase, como yo hice varias veces después de que el profesor nos llevó, nosotros nos escapábamos en los recreos o en clase a los túneles una y otra vez hasta que un día le cerraron la puerta y ya no pudimos entrar. La cuestión es que los chicos se escapaban a los túneles y justamente los túneles llenos de ratas, y de ahí viene la expresión de ratearse de clase. O hacerse la rata. Claro. Ahora que estoy viendo la foto, esta es la entrada donde nosotros hicimos la visita en ese año. Por supuesto yo era mucho más bajito y me parecía que era más grande el túnel, pero sí, esa es la entrada y la verdad que es un mundo fascinante. Y la oportunidad de poder haber recorrido tan largo tramo del túnel, ¿no? Porque hoy ya está clausurado. Claro, hoy ya lo que se puede ver de la manzana de las luces, que últimamente no se sabía si se estaba haciendo la visita o no, bueno, ahora con la cuarentena desde luego que no, pero era muy poco lo que se podía ver. O sea, el recuerdo que yo tengo de todo lo que se recorría del túnel del Buenos Aires, cuando hice la visita de la manzana de las luces me re decepcioné porque era como poco, lamentablemente, ¿no? Pero eso es lo que muestra que hay un montón de túneles que realmente no sabemos o no podemos ver, pero están ahí, ¿no? Claro. Después, bueno, lamentablemente con el progreso, imagínense, una Buenos Aires que crecía cada vez más, la construcción del subte, estos túneles fueron cercenados, o tapados, o prácticamente destruidos porque el progreso fue avanzando y estos túneles quedaron, digamos, ya estaban obsoletos, directamente fueron gran parte destruidos y ya esa conexión que había revelado el arquitecto Preslevin, ya dejó de existir. Pero hubiera sido muy fascinante que toda esta conexión de túneles haya quedado intacta, ¿no? Hoy habría sido una gran atracción turística para Buenos Aires. Sin duda. Tenemos más imágenes de distintos túneles. La foto anterior era el arquitecto Preslevin, cuando estaba... Esta es otra fotografía también, que a medida que iban excavando para construir edificios, aparecen otros trayectos de los túneles, ¿no? Estos ahí es una galería norte de los túneles, en lo que era el antiguo mercado del centro, que está enfrente de la manzana de las luces, entre calle Alsina, Perú, y Moreno y Chacabuco. Para construir estos edificios, tuvieron que excavar para hacer los cimientos, y bueno, lamentablemente, aparecían los túneles, pero después quedaban tapados por los cimientos. Acá otra fotografía de la calle Irigoyen y Bolívar también, excavando, haciendo alguna construcción. Aparece otro, ahí se puede ver entre las dos personas, otro trayecto del túnel, que nos demuestra, digamos, que existía esta red defensiva para la ciudad, que bueno, lamentablemente fueron destruidos o tapados por la construcción de edificios nuevos. Pero bueno, el sistema era ese, el fin de los túneles era la defensa de la ciudad, un sistema para que la gente que ya conocía, digamos, los lugares a donde se tenía que mover, hagan una salida rápida, o que se puedan conectar entre los edificios más importantes y poder evitar, digamos, a los atacantes. Bueno, y también tenemos tipo de túneles, ¿no? Tenemos los túneles, por ejemplo, que hoy están a la vista en el Museo de la Casa Rosada, estos túneles que tenían que ver con el
funcionamiento de la antigua aduana. Este es uno de esos casos de esas cosas que siempre supimos que estaban ahí, pero que cada vez que alguien las encuentra es como un nuevo descubrimiento, ¿no? Tenemos también el caso del Zanjón de Granados, que es un túnel completamente distinto, que es un túnel que consiste en el entubamiento de un arroyo tributario del Riachuelo, de un tercero, y que hoy también está abierto al público y restaurado. Hermoso lugar para que visiten. Hermoso lugar, sí. ¿No fue? Y en relación con el Zanjón también, porque comparte manzana, digamos, está otro edificio mítico para la ciudad, que es la Casa Mínima. La Casa Mínima, como muchos de ustedes quizás saben, es esta casa pequeñísima, ¿no? Que es la casa más pequeña de Buenos Aires, en el pasaje San Lorenzo, y que mucha gente todavía al día de hoy piensa que es la casa de un esclavo liberto, que luego de mucho tiempo había podido adquirir esta propiedad, y al ser un esclavo, la propiedad tenía que ser muy pequeñita, ¿no? Y sin embargo la historia es mucho menos esperanzadora, es sencillamente la entrada de servicio de la casa de una familia acaudalada. Esto un poco nos cuenta cómo muchas veces pasa que la realidad es más interesante que el mito, y cómo muchas veces pasa que a partir de un mito se puede llegar a descubrir complejas historias, como es el caso de esta propiedad, que también ha sido trabajada por Javelson y el Centro de Arqueología Urbana, y cuenta inclusive con su libro, les recomiendo también leer, son toda esta serie de excavaciones, lo mismo que el Zanjón, ¿no? Que no lo mencioné, o mismo que la Manzana de las Luces, o la Casa Rosada, todos espacios que fueron intervenidos en reiteradas oportunidades por arqueólogos de distintos equipos, y que siempre han publicado sus resultados, así que los invito a todos también a complejizar estas ideas que tenemos en nuestro imaginario, viendo también lo que se aprendió, lo que se descubrió a partir de los trabajos arqueológicos. Vamos a hablar ahora de más túneles, y ya los primeros fantasmas que nos van a acompañar en esta charla. Mariana. Bueno, acá tenemos una gran historia del barrio de San Telmo, una historia mezclada con muerte, tragedia, un poco de mitología también, que es la historia de Margarita Oliden. Justamente la casa donde vivía Margarita Oliden actualmente es el restaurante Tasca de Cuchilleros en San Telmo, en la calle Carlos Calvo, entre Balcarce y Defensa. Quizás algunos de ustedes estuvieron ahí. Esta casa, donde vivía Margarita, es una de las casas más antiguas que se conserva en la ciudad de Buenos Aires. Es una casa del siglo XVIII y es una casa completamente de estilo colonial, muy bien conservada y restaurada, pero es de aquella época. Bueno, la historia de Margarita habla de un amor trágico. El padre de Margarita era el general Oliden, que era parte de la mazorca de la policía de Rosas. Y justamente el padre quería casar a Margarita, que era una joven de 16 años, con el jefe de la mazorca, Ciriaco Pitiño, que, bueno, por una cuestión de poder, quería justamente casarla con él. Pero Margarita estaba enamorada de otro hombre, que era justamente un gaucho payador, bastante pobre, por cierto, Juan Cuello, y el padre, el general Oliden, no quería saber nada de este amor, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Encierra a Margarita en su casa, pero resulta que hablando de estos túneles, bueno, hay una serie de túneles que también conectaban la casa de los Oliden con la iglesia de San Pedro Telmo, ¿sí? En la calle Humberto Primo, unas cuadras más hacia el sur. Entonces, planean la fuga, por supuesto. Margarita y su amado Juan planean la fuga, y había una leyenda de que en ese túnel había una bruja del túnel, que toda mujer que pasara por ese túnel iba a terminar mal. Pero Margarita no le hace ningún caso a esta leyenda y se fuga con su amado. Hoy en día, si ustedes van al restaurante,
hay una foto, es la siguiente, Flavia, a ver si la mostramos. En el baño de damas del restaurante se puede ver la entrada a este túnel por el que se fugó Margarita. ¿Qué pasó? Que el padre se entera de esta fuga y en el extremo opuesto, ahí ven la foto, el túnel, y eso que está cubierto con un vidrio en el baño de damas del restaurante. Bueno. Y hace poquito tiempo estuvo un equipo de arqueólogos trabajando en el lugar y recuperaron varios restos que ahora también están expuestos en vitrinas allí mismo, así que los invitamos también a conocer este otro lugar dentro de lo que puede ser un circuito arqueológico por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, finalmente, cuando llegan al otro extremo del túnel, estaba la mazorca, ¿sí?, la policía, con Ciriaco Cuitinho y el general Oliden esperando a la pareja de enamorados. Y para esta altura del partido ya tenían un hijo, se dice. Y resulta que hay un forcejeo con tan mala suerte que se dispara un arma y el general Oliden mata a su propia hija, la daña de muerte. Margarita yace en su cama y pocos días después muere en su casa. Y Juan Cuello logra escapar con su hijo, dicen que se perdió en las nieblas del tiempo, nadie supo más nada de él. Y así terminó esta historia de amor completamente trágica de Margarita y los túneles que conectaban justamente su casa con la iglesia de San Pedro Telmo. Es un lugar recomendable para ir a comer y para poder conocer un pozo que se excavó ahí. También hay una especie de túnel que han construido, donde a los costados hay vitrinas con los restos arqueológicos que sacaron del pozo. Muy interesante. Lindo lugar para ir a visitar. Bien, y siguiendo con esto de los túneles y las historias macabras, tenemos aquí un mito que quizá muchos de ustedes conocen, que son los fantasmas del subte de la línea A. El subte de la línea A fue el primer subte de todo Sudamérica, se inauguró en 1913, y como muchos de ustedes saben, corre a lo largo de la avenida Rivadavia. ¿Qué pasó? Que durante la construcción de este subte hubo un derrumbe entre medio de dos estaciones que son Pasco y Alberti. Muchos de ustedes quizá tomaron este subte, justamente era el subte de los antiguos vagones de madera, tan tradicionales, que ya lamentablemente no los podemos disfrutar más, pero por ejemplo yo fui al último viaje de los vagones esos de madera, porque me quería despedir, porque era una cosa muy particular, el olor que hay en esa línea, el aroma, el crujido de la madera. Que se cortara la luz. Bueno, eso justamente viene a colación de esta historia. ¿Qué pasó? Que cuando estaban construyendo el subte, hubo un derrumbe que mató a dos obreros italianos, que cuenta la leyenda que se llamaban Giuseppe y Leonardo. Porque la leyenda, ¿por qué? Porque la empresa constructora aparentemente tapó estas muertes y eso quedó en el olvido. Parece que el derrumbe fue más o menos a la altura de las estaciones Pasco y Alberti. ¿Qué pasa? Que esos vagones, justamente Flavia, que decís que se cortaba la luz, bueno, cuando uno se tomaba el subte y pasaba entre las estaciones Pasco y Alberti, parece que aparentemente había como un chirrido y por un segundo o dos la luz se cortaba. Eso, bueno, cuando cambiaron los vagones, aparentemente esto sigue pasando, no saben cómo es, que hay una falla técnica que hace que entre esas dos estaciones, con los vagones nuevos, el sistema eléctrico nuevo, se sigue cortando la luz. ¿Y qué pasa? Bueno, se dice que, sobre todo si uno se toma el último subte del día, y cuando uno pasa sentado en el vagón entre las estaciones Pasco y Alberti y ocurre este corte de luz, el que es valiente tiene que mirar por la ventana y muchos ya
han visto y han dado fe de esto, que ven a dos hombres vestidos con los mamelucos antiguos, con sus picos y sus palas, sentados en el borde del andén, mirando al pasajero. Esa es la leyenda, si alguno se anima a hacerlo, en el último viaje del día, tiene que ir. Porque claro, ¿qué pasa con estas estaciones? Había antes dos estaciones que eran Pasco Sur y Alberti Norte. Esto pasa solamente en toda la red de subte que tenemos, pasa solamente acá. Son como medias estaciones, Pasco y Alberti, no es la estación completa de un lado y del otro de la vía, sino que tenés, Alberti está de un lado y a más o menos 200 metros está Pasco. Y esto acá tenemos la estación Pasco Sur, que era la estación que completaba la estación Pasco, digamos, que actualmente está tapada con una pared, pero la estación está ahí. Hay varias explicaciones de por qué se cerraron las estaciones. Una es porque están muy cerca una de la otra, entonces ¿para qué hacer dos bocas de subte? Pero estas estaciones existían y se clausuraron a mitad del siglo XX. Hay teorías de que una de ellas estaba muy cerca de una de las bóvedas del Banco Nación, que está cerca de Plaza Miserere, otra que hubo un incendio en la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista, y que por esto dañó la estructura de una de las estaciones y la tuvieron que cerrar. Pero esa es la versión oficial, digamos. Pero la otra versión es que esas estaciones son como estaciones embrujadas y que por allí andan todavía circulando los fantasmas de Giuseppe y Leonardo, que aparentemente quieren ser recordados porque la muerte de ellos fue tapada en el más negro olvido. Así que ahí está el mito. Mariana, te preguntan en el chat para qué lado hay que mirar para verlos. Depende de dónde vengas. Pero ¿para qué mirar para verlos? Claro, al lado contrario del que uno viene. Porque es donde estaría la estación tapiada, digamos. Exacto. La estación fantasma. Bueno, en estos túneles hay muchas más historias, como por ejemplo la historia de la novia fantasma, que también muchos dicen haber visto a un espectro de una mujer vestida de novia, y aparentemente en esta estación, una joven también, que hay dos versiones, o que su novio la plantó en el altar, o que sus padres le obligaron a casarse, al igual que a Margarita Oliden. El tema es que ella con su vestido de novia, así se fue de la iglesia y ¡pum! Se arrojó a las vías cuando pasaba el tren, y muchos dicen haber visto este espectro caminando por las vías. Después está, bueno, la leyenda del degollado de la estación Sáenz Peña, que esa es otro mito urbano que aparentemente cuenta que, bueno, uno de los operarios del subte fue un día al baño de la estación y se encontró con un muerto degollado, tirado en medio de un charco de sangre. Asustadísimo, por supuesto, sale disparado, les dice a los compañeros, vengan ya mismo que acabo de ver un muerto. Cuando todos van corriendo a ver, no había nada. No había nada. Y claro, fue como, ahí quedó. Pero meses después pasó exactamente lo mismo con otro operario, y otra vez no había nada. Y así. Y uno lo veía y después nada. Y después se supo que en una de esas calles de la superficie de la estación Sáenz Peña había muerto degollado justamente una persona en esas mismas circunstancias. Así que se cree que su fantasma está ahí dando vueltas por el túnel del subte y no puede descansar en paz por algún motivo. Pero sí, a que da miedo cuando es de noche,
hay que animarse a caminar por esos túneles, ¿no? Siempre que uno baja al subsuelo empieza a despertar todas estas historias, ¿no? Y nosotros teniendo esta red ahí abajo, bueno, difícil sería no tener nuestros propios mitos y nuestros propios fantasmas porteños. Si no, preguntémosle a todos nuestros poetas y escritores, ¿no? Que siempre estuvieron pensando en fantasmas para Buenos Aires como para tantas otras ciudades, ¿no? Otro de los mitos que vamos a ver si tienen algo de mito y algo de verdad, o es puro mito, o es la pura verdad, es que muchos de los espacios verdes de Buenos Aires son en realidad antiguos cementerios. A propósito de esto, le voy a dar primero la palabra a Lucas para que nos cuente uno de estos casos. Bueno, ¿no, Luqui? acá estoy. Sí, sí, acá estoy. Antes cuando se podía salir a pasear, antes del aislamiento, una tarde nos fuimos con mi novia Sonia al Parque Ameguino. Fuimos a tomar unos mates ahí. Y nos sentamos enfrente del monumento a los héroes de la fiebre amarilla. Y mientras tomábamos mate le cuento que estamos sentados en lo que era el antiguo cementerio del sur, ¿no? El cementerio del sur que fue inaugurado en el año 1867. Compra la municipalidad esos terrenos ese año y se inaugura el cementerio. ¿Qué pasaba antiguamente? Antes de 1822 se enterraba la gente en las iglesias. Dentro de las iglesias, o en los costados de la iglesia, donde había un lugar. Después se prohíbe eso y se inaugura el cementerio de Recoleta. El cementerio de Recoleta no tenía el glamour que tiene ahora. Era un cementerio muy precario. Incluso las técnicas de enterratorios eran muy precarias también y bastante terroríficas porque no hacían unos pozos tan profundos. Eran prácticamente unos pocitos, y cuando enterraban el cuerpo, le tiraban tierra encima y quedaban, digamos, casi expuestos a la intemperie. Luego, de un tiempo de ver que esto no era bueno para la ciudad, se inaugura el Cementerio del Sur, que fue el segundo cementerio que tiene la ciudad. En lo que hoy es el Parque Florentino Ameguino, frente a la cárcel de Caseros, sobre la avenida Caseros. Se encontraba ahí el cementerio. En 1867 viene el brote de cólera, que fue el previo a la fiebre amarilla, y ahí ya el cementerio queda bastante lleno, empiezan a llevar mucha gente, la cantidad de gente se había muerto en el 1500, después tuvieron que ampliar un poco las dimensiones del cementerio, y cuando viene la fiebre amarilla, ahí ya se termina de desbordar el cementerio, empieza, digamos, no tenía más lugar. Luego se inaugura el cementerio de la Chacarita, los cuerpos eran llevados por el tren de la muerte, que le decían, de la avenida Porredón y calle Corrientes, y el cementerio va a quedar ahí medio en desuso. Los vecinos tenían quintas en la zona, se quejaban porque ya les parecía que era un lugar que no era lindo, la ciudad se iba avanzando, y el cementerio ya quedaba como un lugar tétrico, que además cerca de ahí también estaban los mataderos. Imagínense lo que era vivir en esa zona. Es así que se va a clausurar en 1882. Se levanta todo, se levantan las cruces, se levantan las lápidas, se levantan las verjas que había, y el cementerio hacen exhumación de cuerpos, no todos, porque todavía hay enterrada gente ahí en el parque, y en el año 1892 se inaugura el parque público que primero se llamó Bernardino Rivadavia, y luego se lo renombra con el nombre de Florentino Ameguino, un antropólogo, naturalista y paleontólogo, que le va a dar el nombre al nuevo parque. Así en la ciudad hay un montón de lugares que hoy uno puede pasar y no sabe si había un cementerio ahí. Por ejemplo, un caso es el cementerio de la Plaza 1 de Mayo, cementerio de disidentes, que ahora Flavia, yo le voy a pasar la palabra y le va a contar un poco. Antes de que le dé la palabra a Flavia, les muestro que este es el monumento que se inaugura para conmemorar a los caídos en la fiebre amarilla, del año 1871, la cual se llevó 13.500 víctimas más o menos, y en honor a toda la Comisión Popular y a los médicos y a la gente que colaboró, digamos, en la fiebre amarilla y que no se escapó de la ciudad y decidió quedarse, se erige este monumento, que hoy está en el centro de la plaza.
Hoy es un lugar verde, con árboles, pero que tiene un pasado más oscuro, más tétrico, y que hoy en día abajo de este parque descansan algunos santos ahí que quedaron pobres. Y bueno, y así en la ciudad también hay muchos lugares, alrededor de 40, donde hubo cementerios que después luego se convirtieron en parques. ¿Flavia? Sí, el primero que podemos mencionar, además del de Parque Ameguino, uno bien céntrico, es el de la Plaza Roberto Arlt, ¿no? Donde estaba el cementerio de pobres y de esclavos, y que también fue intervenido arqueológicamente hace ya algunas décadas. Es un lugar muy complejo en realidad, donde funcionaron también hospitales, ¿no? Es un lugar que como sitio arqueológico resultó ser mucho más interesante que sencillamente el cementerio, pero se recuperaron cantidad de restos humanos, si no me equivoco, fueron 13 individuos, eh, que además en sus ajuares demostraban conservar ciertas prácticas relacionadas con los cultos afro, de lo que nos habla Daniel Javelson en su libro Buenos Aires Negra, donde presenta parte de estos hallazgos. Otro lugar como que nos mencionaba Lucas es la Plaza Primero de Mayo, donde se encontraba el cementerio de disidentes, es decir, el cementerio de protestantes, ¿no? Que no podían compartir cementerio con los católicos apostólicos romanos, por lo cual tenían su propio cementerio, y hoy es también un espacio verde. Hay cierto respeto de los lugares donde hubo cementerios de no construir encima. Es así que es verdad que muchos de estos espacios verdes que encontramos a veces en la ciudad, en algún momento de su historia funcionaron como cementerios. Y pasa también mucho, como decía Lucas, con los atrios de las iglesias, dado que antes de que hubiera cementerios y también las personalidades de renombre luego, eran enterrados en los atrios de las iglesias. Esta es la iglesia de San Miguel Arcángel, donde estuvimos trabajando en un rescate a partir de que una obra si no me equivoco, era de luz, pero puede ser que me equivoque, había dejado al descubierto algunos restos, y bueno, es así que fuimos a hacer un rescate arqueológico de unos pocos días, donde excavamos tanto un pozo de agua como otros contextos, y entre ellos había restos humanos que ya habían sido removidos con anterioridad por otras obras edilicias, ¿no? Y esta imagen representa un poco esta idea que les comentaba al principio, de que los arqueólogos en la ciudad estamos trabajando siempre en contacto con la misma población que viene y nos interpela, y está muy bien que lo haga. Es una foto tomada de uno de los artículos del Centro de Arqueología Urbana, donde se mencionan los resultados en estas excavaciones. Y así como en San Miguel, también, bueno, en la vereda de San Ignacio, inclusive también se han recuperado tanto restos humanos como clavos correspondientes a ataúdes. Son muy habituales estos hallazgos, y bueno, al costadito de la catedral también hay un pequeño espacio verde que corresponde al Sí. Camposanto, ¿no? El Hueco de las Ánimas, donde está el Banco Nación. Y ahora el Hueco de las Ánimas, claro, era otro espacio bueno, ahí también hay un montón de Y hay un fantasmas. montón de historias que Hablamos de aparecen eso. en las cámaras, aparecen imágenes de chicos y fantasmas. Sí, no lo habíamos mencionado, pero es cierto que el Hueco de las Ánimas es otro lugar emblemático para todo lo que respecta a las historias de fantasmas en la ciudad. Martín tiene para contarnos el caso de la iglesia San Nicolás de Bari. Exacto. Primero, buenas tardes para todos. Estaba escondido abajo de la cama porque me dio miedo escucharlos. ¿Sí? Porque yo tengo esta visión, yo como dijeron al principio soy paleontólogo, así que como que, y paleontología de vertebrados o algo así, que como esta cosa de los huesos me gusta un poco. ¿Sí? Digamos que somos un poquito morbosos los que trabajamos en paleontología porque básicamente trabajamos con organismos muertos. Quizás los que trabajan con plantas son distintos a los que trabajamos con, como es mi caso, con animales. Y siempre me gustó ver la ciudad, esto que estaba diciendo Lucas me parece choqueante y fantástico a la vez, porque nosotros vivimos en una ciudad que es de por sí un cementerio. Buenos Aires, yo a veces la veo como un cementerio gigante, y pasar por el obelisco, si miran la imagen que está en pantalla, me hace mucho ruido, porque lo que ven ahí es
una de las iglesias, una de las capillas, después basílicas más importantes que hubo en Buenos Aires, que es la iglesia de San Nicolás de Bari. La iglesia de San Nicolás de Bari se creó en 1733, empezó su construcción, y funcionó durante mucho tiempo como camposanto, ¿sí? Esa imagen que ustedes pueden ver ahí, para que se ubiquen, está justo en lo que es 9 de julio y Corrientes, y la demuelen en 1931, creo, si no me equivoco, cuando estaban ensanchando la avenida Corrientes. Esa imagen que les comparto es muy linda, es del Instagram Fotos Antiguas Buenos Aires, y como pueden ver, está transpuesta lo que era la antigua locación de la iglesia con lo que es en la actualidad, o sea, en qué lugar está. Lo cierto es que cuando se traslada, se traslada un poquito más al norte, creo que ahora está sobre Avenida Córdoba, la iglesia de San Nicolás de Bari, no hay registros de que se muevan demasiados cuerpos. Funcionaba como camposanto, es cierto, pero todavía hay, y se considera que hay enterrados muchos cuerpos. Y no estamos hablando de anónimos, como estábamos hablando. Recién hablábamos de esclavos, hablábamos de libertos, y lamentablemente esa gente pasó a la historia de manera anónima, ¿sí? Podemos conocer a los disidentes más importantes, quizás los que fundaron colonias, pero no conocemos en muchos casos a la mayoría de los protagonistas que están enterrados en la ciudad. Lo cierto es que en la iglesia de San Nicolás de Bari, y una de las cosas que más me conmueve, es que ahí estaba enterrado un prócer de la patria, uno de los integrantes de la primera junta, como era Manuel Alberti. ¿Sí? Manuel Alberti es un sacerdote español que fue vocal durante la primera junta de 1810 y vivió sus últimos años en la iglesia de San Nicolás de Bari. Es decir, que cuando lo mueven, insisto, de esto no hay registros de que lo hayan movido a él, pero cuando mueven la iglesia, todo lo que funcionaba como camposanto se mantuvo. No movieron los esqueletos, y entre esos esqueletos que quedaron ahí, en un lugar tapados por toneladas y toneladas de hormigón, es nada menos que el de un prócer, el de Manuel Alberti. Esto resulta choqueante porque siempre se nos inculca mucho el respeto a la patria, a las personalidades. Todos sabemos que en la catedral está San Martín, siempre vamos a... Bueno, sabés, perdóname Martín, pero sabés que la semana pasada justamente estuvimos contando de cuando trasladaron los restos de Belgrano a su monumento, a su mausoleo actual, y le robaron los dientes. Le robaron los dientes, es una historia fantástica. Después los devolvieron, ¿no? Pero sí. Si no me equivoco, de Lepiane los devolvió al final. Sí, Joaquín B. González se había afanado uno. Es muy increíble eso. Lo mismo que contabas vos de Facundo, yo no lo sabía. Es muy chocante. ¿Sí? También como saber, por ejemplo, que San Martín, que fue sin duda el militar más importante de la historia argentina y posiblemente de Latinoamérica junto con Bolívar, está enterrado, sí, en la catedral, pero está enterrado con ropa de civil. Por algún motivo no lo enterraron con el atuendo militar como se acostumbraba a hacer. ¿Sí? Esto sale a partir de unos estudios que hubo a mediados de los 90. San Martín está no parado, pero sí medio inclinado, pero eso lo podemos hablar otro día. Lo cierto, porque hay un montón de teorías conspirativas alrededor de eso, así que no todas tienen asidero. Pero lo cierto es que tenemos un prócer enterrado en el medio de la 9 de julio, no en el obelisco, o sea, el obelisco no le hace justicia, y sin embargo, cuando nosotros vamos caminando, o cuando íbamos caminando, porque ahora estamos limitados, estábamos pasando por encima de eso. Pero cuando yo me refiero a que estamos hablando de un gran cementerio, no me refiero solamente a este camposanto, sino que estamos hablando de un montón más. Ustedes nombraron algunos, pero hay algunos que son emblemáticos. Por ejemplo, el primer cementerio de la Chacarita es, bueno, un ícono, es más turístico que otra cosa hoy en día, pero el primer cementerio de la Chacarita estaba en lo que hoy es Parque Los Andes. El Parque Los Andes fue el primer cementerio de la Chacarita. Entonces estamos todos caminando, cuando vamos a Chacarita, cuando pasamos por Parque Los Andes, caminando sobre un cementerio. ¿Sí? Si yo les digo ahora que son las 8 de la noche, che, vamos a dar una vuelta por el cementerio de la Recoleta, que es lindo, posiblemente más de la mitad de todos me digan no. Primero porque hay cuarentena, y segundo porque nadie se anima. ¿Sí? Pero tenemos esa idea tan arraigada, tanto miedo nos dan los cementerios, que no somos conscientes que en muchos casos estamos caminando sobre cuerpos enterrados, que habrán tenido una vida justa, una vida injusta.
pero tenemos que tener noción que muchas veces estamos caminando sobre cementerios. Estamos caminando literalmente sobre huesos enterrados y olvidados. Tenemos el Parque Los Andes, tenemos el Cementerio de Flores. El Cementerio de Flores que existe hoy en realidad es el tercero que existe. El primero estaba en un lugar bastante transitado, Rivera Indarte y Rivadavia. O sea, es también un lugar donde pasan docenas de autos diariamente, pero más significativo y que está muy vinculado a un mito es también el segundo cementerio de Flores, que está donde hoy está un corralón que pertenece al gobierno de la ciudad. Donde también excavaron. Excavaron, ¿no? Dice camino, sí, sí, sí. Yo también estuve por ahí metiendo un poquito de cucharín de colaboración. Bueno, al final sos una saqueadora de tumbas. Al final, no soy más que eso. No sos más que eso. Lo cierto es que ahí, si bien no es parque público, no es espacio público, hay gente que está permanentemente porque es sitio de trabajo. Y hay algo que me llama mucho la atención de todos estos mitos que se generan, y es que la gente suele acostumbrarse a convivir con los fantasmas. Después voy a ahondar un poquito más en otro tema, también vinculado a esto, pero la gente que trabaja en el Corralón de Flores dice con total naturalidad que ahí las duchas se abren solas, que las puertas se cierran, que las cosas se caen. Y cuando uno habla con la gente ahí no lo dice con miedo, ¿sí? A lo mejor el que lo ve por primera vez sí, pero la gente está habituada a que eso pase y lo toman como natural, reconocen que eso pasa porque estaban en un lugar que está actualmente lleno de muertos y de espíritus. El Corralón de Flores tiene además que conserva una campana de la época del cementerio. Todavía está muy bien conservada, está restaurada y está terminantemente prohibido por la misma gente que trabaja ahí tocarla. No pueden hacerla sonar porque aseguran que eso es lo que puede traer a las ánimas de nuevo a la vida. Entonces, las ánimas están dando vueltas por ahí, porque todos tienen alguna historia, todo el que trabajó ahí tiene alguna historia sobrenatural. Pero guay de aquel que toque la campana, porque puede desatar una terrible catástrofe en ese lugar. La Plaza Marcos Sastre, exacto, es otro de los grandes cementerios, ¿sí? Las plazas de Barrancas de Belgrano había uno, no me acuerdo, no creo que era ese, Plaza Marcos Sastre, pero también la zona de las Barrancas de Belgrano fue cementerio. Y así que literalmente cada vez, les voy a arruinar la próxima salida después de cuarentena, pero piensen que cada vez que vayan a un espacio verde, es muy posible que estén descansando, que estén jugando al fútbol o que estén corriendo, por encima de un montón de cuerpos que hace tiempo están ahí enterrados. Bueno, resulta que el pasaje 5 de julio han dicho que es un cementerio de soldados ingleses, y también se dice que es un cementerio de monjas. Yo había escuchado esa versión. Resulta que durante unas tareas de repavimentación bastante recientes, de hace algunos años atrás, en el pasaje 5 de julio, nos acercamos con gente de gobierno de la ciudad, de arqueología del gobierno de la ciudad, para monitorear esas tareas, y la verdad es que vimos toda una gran obra, ¿no? que había alterado varios metros, los primeros metros del subsuelo, y todo lo que pudimos ver fue tosca, no encontramos ningún sedimento orgánico, nada que tuviera que ver con eso. Y vamos a seguir hablando de otros aparecidos y sus espacios subterráneos. Vamos a estar hablando de otros fantasmas y de otras personalidades. Y sigue Martín contándonos un poco el caso de un científico que parece que no quiere alejarse de su lugar de trabajo, donde a tantos atormentó y seguirá atormentando, ¿no es cierto? Bien. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de otro personaje, porque acaba de preguntar María del Carmen si es verdad que Plaza 11 fue un cementerio. Yo no sé si eso fue un cementerio. ¿Lo fue? Le pregunto a ustedes que son especialistas. Yo sé que en Plaza 11 estaban los mataderos. Bien, bueno, en realidad en Plaza 11, hasta donde sé yo, no fue cementerio, pero ese monumento grande, enorme de cemento que está ahí, es la tumba de Rivadavia. Y esto es un dato que muy poca gente conoce, porque uno cree que es un monumento más, pero ahí está Rivadavia, en un lugar que parece muy poco digno también para un prócer, porque no está tan cuidado como ocurre con otros.
Así que lo que ustedes ven ahí, ese monumento enorme cuadrado, de estilo más bien brutalista, en realidad es una tumba, es un mausoleo, y corresponde a Bernardino Rivadavia. Que dicho sea de paso, Bernardino Rivadavia está enterrado, sí, a los pies de la avenida que lo recuerda, pero él pidió en su testamento específicamente no estar en Buenos Aires, él quería estar enterrado en Inglaterra. Así que terminó siendo una ironía que termine en Sí, una calle con su nombre, pero en Buenos Aires, que él no quería. sí, la Plaza Miserere fue durante un tiempo cementerio, inclusive en el año 2006 se recuperaron algunos restos relacionados con esta utilización de la plaza, que fue clausurado como tal en 1892. Y si no me equivoco, estaba la mujer del almirante Brown, del que vamos a hablar también. Pero sí, también lo que sucede, ¿no? Es que durante las epidemias muchos lugares fueron utilizados como cementerios, ¿no? Aunque no fueran cementerios oficiales, hasta como nos contaba Lucas, que bueno, se determinaba que era muy peligroso para la población y también se acababa el espacio. Entonces empezaron a organizar la construcción de cementerios municipales retirados de la ciudad, ¿no? Por una cuestión de sanidad. Así que sí, es verdad que muchas plazas en algún momento funcionaron como cementerios, grandes o chicos. De hecho, complemento que hay un libro bastante interesante, yo no lo leí, pero me habla muy bien, es la fuente en general de todos los mitos y leyendas, que es el de Hernán Bisari, que trabaja sobre la historia de los cementerios en Buenos Aires. Después pasamos bien el dato por chat. Bien, perfecto. La manzana de las luces, como dijo Mariana al principio, funcionaron muchas cosas, todo vinculado a lo que es el saber intelectual, a la construcción artística, así del nombre de manzana de las luces con el que pasó la historia, y no manzana de los jesuitas como se conocía habitualmente, como contó Lucas. Y además de funcionar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es donde yo estudio y por eso la quiero nombrar, porque es un tema de pertenencia, estaba el Museo Público de Ciencias Naturales, que se funda en 1812, también a instancias de Rivadavia, ya que vamos a seguir hablando del prócer. Es la primera institución, como Y la curiosidad. semana pasada de Belgrano, hoy le toca a Rivadavia, ¿qué va a hacer? Hoy le toca a Rivadavia. Lo cierto es No, que vamos a hay hablar que de ser uno de justos. los grandes científicos que fue director del museo, ahí en la Manzana de las Luces, el Museo Público, que lo convirtió de hecho en Museo Nacional cuando se vuelve capital Buenos Aires. Para mantener la autonomía, el museo pide ser nacional. Todo gracias a la gestión del que entonces era el director, que se llama Hermann Burmeister. No sé si alguna vez lo habrán escuchado nombrar. Claro que sí. Posiblemente los que son más del rubro sí, es un tipo muy conocido, sobre todo porque se caracterizaba por dos o tres cosas importantes. Primero, la genialidad científica que tenía, la capacidad que tenía, porque es un hombre que describió muchísimo lo que era la naturaleza, un hombre formado en Alemania. También se caracterizaba por negar la teoría de la evolución, él era creacionista, y tercero, por no tener el mejor carácter del mundo. Él venía de Alemania y miraba como que un poquito a los de Sudamérica estábamos atrasados, y esa era la idea que tenía él. Ahí lo vemos con su bigote tan bonito, mirando al frente, tiene mucha cara de bueno, lo cierto es que no era la mejor persona del mundo, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero esa visión que tenía de la ciencia argentina, de la ciencia en Latinoamérica, en general lo llevó a tener grandes enemistades. Entre ellos el que es el más importante científico natural, a mi gusto, que recién lo mencionaron, que es Florentino Meguino. Florentino Meguino, un hombre autodidacta, que fue uno de los primeros que empezó a leer y a traer como nueva corriente la teoría de la evolución de Darwin, y se encontró en el Museo de Ciencias Naturales con Hermann Burmeister, que era un hombre, un alemán, que claramente traía toda su convicción de creacionismo, ¿sí? O sea, vinculado a la religión, y Burmeister no podía tolerar que alguien como Ameguino, autodidacta y argentino, le llevara la contra. Esta lucha fue totalmente encamisada, se odiaban, literalmente se odiaban, y
Y lo cierto es que Burmeister fue durante 30 años director del museo cuando todavía estaba en la Manzana de las Luces, cuando todavía era museo público y cuando pasó a ser museo nacional. Destaco nuevamente el tema de que Burmeister haya tenido un carácter bastante particular, porque le valió muchos enemigos, y no me refiero solo en el plano científico, sino también a los que trabajaban con él. Mucha gente no lo quería, y de hecho él tuvo una herida bastante importante sobre los años finales de su vida, porque se peleó con una ordenanza al cual solía maltratar. La ordenanza le dio un golpe, y lo dejó, no parapléjico, para nada, pero sí con secuelas, y estaba como rengueando, tenía muchos problemas físicos. Y al tiempo, Burmeister fallece mientras él mismo, porque en el fondo 30 años trabajando en el museo, amaba el museo, estaba arreglando una vitrina, la vitrina se le cae encima, se le caen los vidrios, y muere ahí mismo, en el museo, desangrado en el mismo museo. Así que esto podríamos verlo como una muerte más que ocurre en un lugar de trabajo, ¿sí? Pero lo traemos a colación. Hubo arqueólogos también que murieron sepultados por sus mismos testigos estratigráficos. ¿Eso en dónde pasó? O sea, por las columnas de sedimento que dejaban como testigo, hubo arqueólogos que han muerto sepultados. Claro, vulcanólogos que Es parte cuando de... explotan, sí. La ciencia puede ser de alto riesgo también. Sí, no seremos Indiana Jones, pero... Pero no nos disparan los nazis, pero bueno, tenemos otros problemas. Lo cierto es que Burmeister podríamos decir, bueno, Claro. que tragedia, perdimos un gran científico, pero el tema es que parece que no lo perdimos a Burmeister, porque desde entonces, desde su trágica muerte, mucha gente lo ha visto caminando por el museo. Mucha gente decía que estaba el espíritu de Burmeister, que se seguían moviendo las cosas, que también se cerraban las puertas, se abrían, se movían las cosas, y es una presencia muy común incluso en el museo de hoy. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de que Burmeister fue hasta 1892, momento de su muerte, director del Museo de Ciencias Naturales, cuando estaba en la Manzana de las Luces, y en 1931 el museo pasa al actual edificio que está en Parque Centenario. El edificio es hermoso, los que conocen el museo saben que es muy lindo, es solamente un cuarto de lo que iba a ser porque iba a ser enorme, pero la cuestión es que en ese museo nuevo, que no tiene nada que ver, más allá de traer colecciones, de tener parte de las colecciones, sigue existiendo la presencia de Hermann Burmeister. Yo trabajé un tiempo en el Museo de Ciencias Naturales, y también es una presencia común, como les contaba que pasaba en el Corralón de Flores. Mucha gente con la que hablo de ahí me decía haberlo visto. Mucha gente y con total naturalidad, que dice, sí, lo vi caminando, pasaba por tal lado. Sí, a veces habla. Gente que trabaja a la noche. Sí, es una presencia natural. No he estado de noche en el museo. Nunca lo he visto, nunca he visto nada. Quizás no, o soy muy escéptico yo, o quizás no le caigo bien a Burmeister, que tenía un mal carácter y no quería mostrarse ante alguien como yo. Pero lo cierto es que es una presencia actual en el museo. Insisto, si alguno va al museo, vaya a verlo porque es lindísimo el museo, pero hable con la gente de ahí y más de uno le va a decir que tuvo una experiencia sobrenatural con Burmeister. Ahora bien, dijimos que él había muerto en el museo, en el antiguo museo, en la Manzana de las Luces, pero este museo está en Parque Centenario, son casi 5 kilómetros de diferencia. ¿Cómo fue que se traslada un fantasma de un lado a otro? Bueno, lo cierto es que en 1967, 40 años después de que se traslada el museo, también trasladan los restos de Burmeister al actual Museo de Ciencias Naturales. Flavia, no sé si tenés la foto de la estatua. Está, Martín, puede ser que está ahí en el salón donde está el megaterio gigante. Está ahí, ¿no? Exacto. Hicimos la visita en la semana de la arqueología, fuimos a visitar y nos llevaron hasta ahí y bueno, nos contaron, digamos, del fantasma de Burmeister. Claro, es el fantasma y nosotros, ¿por qué decimos que está todavía ahí? Bueno, porque si van a ver en la imagen de la derecha, se ve bastante bien, bastante linda, ven una estatua de Burmeister que se parece mucho a lo que era él, como habrán visto en las imágenes, pero si miran de la imagen de la izquierda, van a ver que atrás de su estatua hay una puerta, ¿sí?
Y esa puerta es donde están los restos de Burmeister. O sea que Burmeister está efectivamente en el museo. El Museo de Ciencias Naturales alberga una colección bastante grande, como dijo recién Lucas, donde está el megaterio, y enfrente de eso está Burmeister enterrado. Por ese lugar donde pasamos caminando todos en algún momento, donde pasan docenas de escuelas diariamente, también funciona como mausoleo de uno de los grandes científicos que, según dicen, a la noche anda caminando por ahí. Yo lo único que voy a llamar la atención, como para cerrar esta parte, es lo que es un museo de ciencias naturales. ¿Sí? Porque para terminar o complementar esta idea macabra de que Buenos Aires es una ciudad cementerio, también pensemos en el Museo de Ciencias Naturales, porque nosotros cuando vamos, vemos una muestra, ¿sí? Vemos animales que en general dinosaurios, por ejemplo, que en general son réplicas, hay de verdad, pero hay muchas réplicas, vemos pieles de animales, vemos reconstrucciones, pero lo cierto es que el museo es en realidad un centro de investigación. Y como todo centro de investigación, es un lugar que tiene docenas, centenas y hasta millones de animales disecados. El Museo de Ciencias Naturales se calcula aproximadamente, en la referencia más cercana que encontré es del año 2002, tiene aproximadamente 1.500.000 ejemplares. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien gran parte son plantas, son rocas y también artrópodos, hay otra gran parte que corresponden a animales muertos. Los museos de ciencias naturales son en realidad, tras los muros, cementerios de animales que están encerrados en frascos con formol o que están sencillamente guardados en cajita, ¿sí? Nosotros a veces no nos damos cuenta, después de un tiempo cuando uno trabaja así, uno recorre las colecciones, se acostumbra, pero en realidad cuando empieza a caminar y empieza a ver lo que hay, es que están rodeados de animales muertos. Y sabemos que los cementerios de animales han despertado también la imanación Por de muchos supuesto. escritores, empezando por Stephen King, ¿no? Sí. Pero la idea del cementerio animal es muy fuerte, ¿sí? Y lo cierto es que existen esos cementerios de animales y son ni más ni menos que los museos. ¿Sí? Vamos a hacer una charla, futura sobre cementerios y otras sobre túneles, porque la verdad que dele pensar en cómo se relaciona una historia con la otra y cómo seguiríamos hablando hasta cualquier hora. Pero bueno, nos corre el tiempo en la televisión es tirano. Vamos a contar así rápidamente que gracias Martín, súper interesante porque además vemos otra Bueno. de ciencia, entre ciencia y mito de la mano de una personalidad. Y vamos a hablar un poquito de algunos otros lugares también signados por distintos tipos de tragedias y marcados por los mitos, ¿no? Es el caso de la casa de Luca Prodan, el músico, poeta, líder de sumo, que decía, esto es en San Telmo, en la calle Alsina, en la cuadra más antigua, en la cuadra mejor conservada, quiero decir, ¿no? En esta cuadra de las fachadas de los Altos de Lorriaga, los Altos de Curra y los Altos de Peña. Esta casa donde vivía Luca, que ahora es un bar cultural y que se caracteriza por esos grafitis que tiene en la puerta, resulta que él ahí decía escuchar cadenas y ver personajes que lo venían a buscar, ¿no? Bueno, él por supuesto era alcohólico, ¿no? Y de hecho muere por una cirrosis hepática, él era adicto, entre otras cosas tomaba ginebra y además era adicto. Con lo que seguramente se puede relacionar esto con sus mismas alucinaciones, pero la cuestión es que luego de un tiempo se realizaron excavaciones en esa cuadra, y así es que surge otro mito. Cuando se excava Casa Ezcurra, se encuentran un montón de contextos arqueológicos en ese predio, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, pero no se encuentra nada que tuviera que ver con calabozos ni cadenas, ¿no? ni prisioneros, como decía ver Luca. Y sin embargo, muchos vieron en estas excavaciones la justificación de todo lo que escuchaba y veía Luca en vida, y dijeron al final Luca tenía razón, y hasta llegaron a publicar que se encontraron mazmorras y calabozos, cuando sabemos que no es así. También vamos a mencionar rápidamente, por tener
cierta vinculación con Casa Lepage, a Felicitas, ¿no? Tristemente asesinada por un amante despechado. Felicitas, la hija de Carlos Guerrero, que manda a construir el pasaje Belgrano y lo que hoy es Casa Lepage Art Hotel, es un fantasma que parece que suele aparecer no solamente donde está su iglesia, en Santa Felicitas, ¿no? En Barracas, sino también en el cementerio de la Recoleta, donde dicen verla, y está esta tradición de dejarle pañuelitos blancos para que pueda secar sus lágrimas, y es ahí donde también van a pedir las novias, si no me equivoco. Otro de los mitos de los que vamos a hablar hoy, y ya para terminar, tiene que ver con estos tesoros enterrados, que los vamos a introducir brevemente porque no nos da el tiempo, pero como les contaba al principio, es otra de las categorías de mitos, ¿no? Que hay tesoros enterrados desde los de los jesuitas antes de la expulsión, pasando por los de las familias que protegían sus bienes de los malones, y otro que nos va a contar Martín. Bien, brevemente, ¿sí? Uno sabe, o está en el imaginario colectivo, que los piratas suelen enterrar sus tesoros, ¿sí? Y si bien eso está metido en el imaginario colectivo, yo no sé la verdad mucho sobre piratas, lo cierto es que, como decís, los jesuitas, las familias, ¿qué tan común sería enterrar o encontrar valores enterrados? Y la verdad es que en una época era muy común, ¿sí? Las familias de clase media que no tenían acceso a grandes fortificaciones solían enterrar en puntos alejados de la ciudad sus pertenencias más valiosas. Y ocurrió que una vez, y esto hay constancia, por eso no hay tanto mito, que una vez encontraron a un inglés con dos esclavos, un mulato y un negro, que estaban con una pala enterrando algo al lado de un ombú. ¿Sí? Los oficiales lo interceptaron, le preguntaron qué estaba haciendo, le dijeron estamos haciendo un pozo, estamos enterrando cosas, y eso pareció sospechoso, porque estábamos hablando de un inglés en 1812, ¿verdad? Y para esa época ya estábamos en la guerra de independencia, había leyes bastante fuertes respecto a no declarar bienes, y hoy todos podemos tener algo guardado como se dice, el famoso abajo del colchón, pero en esa época, en época de guerra, eran mucho más estrictos. Lo cierto es que este pobre inglesito terminó en la cárcel, estuvo 48 horas encerrado hasta que finalmente el cónsul inglés, que estaba en una goleta de guerra, nada menos, intercedió para que lo sacaran. Ese inglés en realidad no era inglés, sino que era irlandés, y era el almirante Brown, que hacía muy poco había llegado a la Argentina y había cerrado un negocio con Chile, y esa plata se le estaba mandando a su familia en Inglaterra, que todavía estaba en Irlanda. Lo cierto es que esta idea de un almirante, un marino, como era Brown, enterrando un tesoro, puede despertar mucha imaginación. Sepan que hay algo de cierto en esto de enterrar las cosas, pero no necesariamente quiere decir que vamos a encontrarlas por todos lados, ¿sí? Yo con esto así brevemente cierro un poquito la historia, la abrevio como para poder terminar. Muy bueno. Si hay algo que nos preguntan siempre que vamos a una obra, a hacer un rescate o a hacer una excavación, los obreros nos preguntan, si encuentran un tesoro, ¿qué están buscando? Sí. ¿O no, Flavia? Sí, siempre nos preguntan eso. Sí. O a veces nos pasa, Martín, que nos dicen, ¿qué están buscando dinosaurios? ¿Te acordás en una barranca de verano? Sí. No nos dio el tiempo para hablar de Buenos Aires. Las preguntas que nos hacen. Gigante de fósiles, porque eso es otro tema hermoso. Les quiero agradecer enormemente a Martín y a Mariana por acercarse, por compartir la charla con los conocimientos. Martín desde Alucigenia y Mariana desde Signature Tours. Ellos saben mucho, no solamente sobre lo que cuentan, sino cómo contarlo, ¿no es cierto? Les pasamos las redes donde nos pueden encontrar, como Casa Lepage. Ya saben que y todas las demás visitas son después subidas a YouTube, al canal de Casa Lepage Channel, y acá están las redes donde nos pueden encontrar. Bueno, y muchísimas gracias Patricia, Julián, Ana María y todos los que hacen estas visitas guiadas virtuales, cada uno desde su lugar.
Gracias a ustedes, Y nos vemos gracias Mariana, la gracias próxima Martín. Nos vemos la semana que viene. Gracias.